buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en que estén viendo nuestro programa. Esta es nuestra segunda parte con José Guerra, un economista brillante que nos hace el honor de estar en nuestro programa. Recuerde darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo, hacer sus comentarios. Muy buenos días a los dos, José. José Vera, José Guerra, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Te doy la palabra, José Rafael. Hola, muy buenos días. Buenos días para José, el tocayo, y para Jonathan, mi amigo de siempre. Bueno, esta es la segunda parte. Continuamos con la conversación con José Guerra. Y habíamos terminado esa conversación con una pregunta que yo le formulé. Yo le había comentado a José que cuando entrevistamos a Carlos Blanco, Carlos Blanco me dijo una cosa que me sorprendió mucho y que me parece de muchísima importancia para comprender la situación, no solamente, digamos, previa a la existencia del régimen chavista, sino para comprender al régimen chavista propiamente dicho. Carlos Blanco decía que no conocía una condición política más reaccionaria que la de el chavismo, que ser chavista era ser un reaccionario. Bueno, pero luego, cuando entrevistamos a José en la entrevista que le hicimos la semana pasada, José comentó que no conocía un régimen más corrupto en Venezuela que el chavismo. De manera que estas dos características son fundamentales para comenzar, para abrir la conversación de hoy. En primer lugar, la condición reaccionaria del régimen chavista y en segundo lugar, la condición malandra, es decir, corrupta del régimen chavista. Creo que las dos cosas además están conectadas, son características del fascismo. Recuérdese, por favor, que la mafia creció con gran ímpetu justamente con el régimen fascista. Y esto es importante para el análisis de hoy. Quisiera, José, quisiera, tienes la palabra. no, quisiera explicar un poco lo de reaccionario en el contexto de Carlos Blanco para los que no vieron el programa, que los invitamos a ver. Él decía que Venezuela venía de un proceso de descentralización, de una reforma del Estado, un planteamiento de reforma de partidos políticos, y el chavismo, por el contrario, viene a ser la reacción a eso. Sí, sí, Centralización. la recentralización del poder. Exacto. Eso es verdad. Ahora, yo había quedado con una afirmación a una pregunta a ustedes, en el cual respondíamos la pregunta, ¿cómo ese país que tuvo una época y un ciclo de prosperidad económica, social, de convivencia política, cayó en manos de Chávez? Y yo argumenté que habían dos factores clave. Uno de razón económica, fue la decadencia del país a partir de los años 83, específicamente Viernes Negro, una caída en picada del ingreso de los venezolanos y que eso hizo posible pues la emergencia de Chávez. Y en segundo lugar, pues la narrativa de la corrupción, que fue verdad. Sí, casos emblemáticos, Sierra Nevada, los Gises de Siliberto, en fin, eh, la Uribante Caparo, cuando Luis Herrera, o sea, fue todo un elenco de hechos y un conjunto de circunstancias que crearon en la memoria del venezolano la idea de que el régimen era corrupto, alimentado obviamente esto y exponenciado por ciertos medios de comunicación. Ahí quedamos. Entonces entramos, como dice Jonathan, en el año 2000, ¿verdad? Ya el siglo XXI. El siglo XXI nos toma con una situación política de transición, porque ya Chávez tenía un año en el gobierno. Chávez asume el 2 de febrero del año 1999. Y en el 2000, en el siglo XXI, pues ya está Hugo Chávez allí. Un gobierno que al principio, y hay que decirlo, un gobierno que guardó los modos en materia económica. Fíjense que Chávez dejó
a Maritza Izaguirre como ministra de Finanzas, que venía de Caldera, dejó a Antonio Casas González, presidente del Banco Central, y el cambio más importante lo hizo en el Ministerio de Planificación con Jorge Giordani, que sí fue un cambio, digamos, fundamental. En esos primeros años, Chávez no adoptó ninguna medida económica fundamental de expropiación, nacionalización, confiscación, sino un programa más o menos ortodoxo. Además, Chávez contuvo el gasto público, el país estaba en una crisis económica por la caída de los precios petroleros del 98, hay la cumbre de OPEP en Venezuela, los precios empiezan a... y Chávez empieza a beneficiarse de los ingresos petroleros. Ahí la única ampliación importante del Estado en la economía fue el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer, que pusieron ahí, uno de ellos dirigido por una amiga nuestra, tú la de conocer, José Rafael, la conociste, llamada Nora, Castañeda. Nora Castañeda, correcto. Ujú. Nora Castañeda, pero no Esposa de Jesús grandes. Rivero. ¿Esposa? La esposa de Jesús Rivero. Exactamente. Bueno, entonces ese Chávez, digamos, conservador en lo económico, empieza a mutar y empieza Chávez a prefigurar su plan. Yo siempre fui de los que dije que yo nunca me quería el cuento de que Chávez era un bolivariano estricto sensu. No, no, acuérdate que Chávez, a diferencia de otros políticos, nunca escribió. Chávez no se le conoce una obra escrita. Ujú. A, a diferencia de Betancourt, pues, bueno, que fue un prolijo, un escritor prolífico. Caldera un poco menos, y Jovito prácticamente era hablar, pero no escribía. Digo yo de los políticos que fueron, llegaron al gobierno. Chávez, la única referencia importante de Chávez son unos documentos que compiló Garrido, un escritor argentino, venezolano, que estaba en la ULA, porque en Mérida se forjó parte de ese movimiento. Y tal vez sea la entrevista a Agustín Blanco Muñoz, habla el comandante, donde Agustín allí saca algunas cosas que uno puede inferir sobre lo que pensaba Hugo Chávez. Esto era una especie de sincretismo, un arroz con pollo sin pollo, esta entrevista. Qué bueno. Entonces Chávez ahí se declara bolivariano, habla del árbol de las tres raíces, habla también del multilateralismo. Él dijo en esa entrevista que él era partidario de la tercera vía de Tony Blair, que en ese momento pues era como la estrella de los políticos occidentales, con el nuevo liberalismo que había rescatado el nuevo laborismo que había rescatado al Partido Laborista del hueco en que estaba sumergido después de gobiernos conservadores en Inglaterra. Entonces, pero Chávez dice ahí algo que vale la pena rescatar, que, que él lamenta mucho la caída de la Unión Soviética, que él lamenta mucho la caída de la Unión Soviética porque era lo que le hacía el contrapeso al imperialismo, y así lo dijo, al imperialismo norteamericano, que él no era marxista ni era comunista, y no era marxista ni era comunista porque en Venezuela no había clase obrera, y él decía que según lo que él entendía, o comprendía, no había socialismo sin clase obrera. En Venezuela no hay clase obrera. Por tanto, en Venezuela no cabe una revolución socialista. En el sentido clásico, pues, como nosotros la conocimos, la leímos, la estudiamos y después la rechazamos. Entonces Chávez ahí da unas pistas y habla del nacionalismo y está muy influido para mí en ese momento y posteriormente por un personaje llamado Norberto Ceresole. Norberto Ceresole. Entonces, era la figura de partido, Estado y ejército. Chávez siempre creyó que el pueblo era el ejército uniformado y que el pueblo era el ejército y el ejército era el pueblo. Entonces, esta dialéctica allí de pueblo, ejército y ejército-pueblo va configurando ese movimiento, que primero se llamó Movimiento Quinta República y después mutó en el 2005 al Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y Chávez es muy sortario,
porque los precios petroleros empezaron a subir en el año 2000, a partir del año 2000. Bueno, el país se llenó de plata otra vez, y ahí es que Chávez da el viraje. A partir de ese momento es que Chávez da el viraje. Yo recuerdo que estando en el Banco Central, nos visitaron unos inversionistas y nos explicaron, bueno, un poco que tratáramos de descifrar eso de Chávez. Yo le dije, mira, yo soy economista, pero tengo una formación más o menos aceptable en la política, y le voy a decir lo siguiente. Chávez va para un modelo estatista de la economía. ¿Cómo? Sí, sí, va para allá. Va para allá porque ustedes entenderán que un pensamiento no estructurado como el que tenía Chávez, pero muy influido por un sector de la izquierda, iba a terminar en lo que terminó. Porque cuando tú ves el arco y la depuración que fue tomando el movimiento chavista, bueno, ahí se fue, los sectores más del centro se fueron, y una izquierda más, vamos llamada, no sé si moderada o de cualquier otro tipo, se fueron alejando gradualmente. ¿Y qué se fue quedando con Chávez? El núcleo más duro de aquella izquierda que nunca reflexionó sobre la caída del socialismo real. Y bueno, yo creo que no era muy exigente científicamente saber a dónde iba a llegar esto. Y este punto culminante se da en el año 2005, en agosto, en el Congreso de los Pueblos, donde Chávez hace la pregunta, bueno, estamos en una encrucijada, y si no es el socialismo, ¿qué? Es el socialismo. Entonces lo bautizan como el socialismo del siglo XXI. ¿Para qué? Para diferenciarlo de los socialismos realmente existentes, que habían sido un fracaso monumental, con la caída de la Unión Soviética, los países de Europa Oriental y la sobrevivencia de los dos dinosaurios mundiales, que son Cuba y Corea del Norte. Bueno, China ya es otra cosa, porque China había mutado a una economía de mercado. Y ahí es que yo creo que hay que ubicar el contexto. Y ya, obviamente, ya con ese ingrediente, lo que, digamos, de la concepción económica, lo que falta era la política. Entonces empieza Chávez, ya con la idea un poco más autoritaria, la idea de consolidarse en el poder, y ve la oportunidad, que llegó la oportunidad con la reforma constitucional, el referéndum, bueno, para perpetuarse en el poder, porque no hay revolución socialista. No hay revolución socialista, ustedes lo saben, sin dos condiciones. Uno, las nacionalizaciones de empresas. Primera, por el concepto de propiedad estatal de los medios de producción. Y segundo, sin un régimen autoritario. Eso no existe. O sea, el socialismo, como lo conocimos, tiene esas dos características. La estatización de la economía, con altas y bajas, pero estatización, y un régimen autoritario en lo político, donde hay una ideología de Estado, hay una ideología dominante. Lo que ocurrió, y yo creo que ustedes nos pueden, en la discusión, nos pueden ilustrar, es que, y es lo que yo creo, que el chavismo, o sea, por lo menos en el proceso de Chávez, la base intelectual del chavismo era muy limitada. Si tú excluyes, bueno, obviamente se murió Núñez antes de tiempo y se murió Pedro Duno antes de tiempo. Yo creo que inclusive antes de que Chávez ganara las elecciones. Y lo que quedó allí, salvo Vladimir Acosta, no sé si Luis Prieto García califica para eso, pero por lo menos Vladimir Acosta sí, no había un sustento ideológico. Por eso es que Chávez mira mucho hacia Cuba y hacia otros intelectuales que, bueno, fueron intelectuales de alquiler, como Max Braybor, un economista americano que estuvo en Venezuela, Monedero, Juan Carlos Monedero, que por cierto le gustan mucho las monedas, Ciertamente. y Pablo Iglesias, había uno que se parecía a Jesucristo, que él decía que se parecía a Jesucristo, no me acuerdo cómo era, un español, y porque justamente la base intelectual del chavismo estaba muy debilitada, porque el chavismo se nutrió de la izquierda, que nunca reflexionó, que no se había dado cuenta que el muro de Berlín había acabado y que esos experimentos terminaron en un fracaso monumental. Entonces, eso es mi evaluación en esa primera etapa. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice José. De hecho, sí, Núñez Tenorio se murió y no supo que había quedado electo como diputado. Pero de todas maneras, dentro del PSUV, dentro de lo que todavía no era el PSUV, porque en ese momento era el movimiento Quinta República todavía,
ya él estaba acorralado, él estaba arrinconado allí por gente como García Ponce y ese tipo digamos, de tipos que fueron siempre unos dinosaurios digamos, la versión más arcaica del socialismo que pueda existir y que de paso está muy combinada con el asunto militar, ¿no? Pero en esa entrevista que tú mencionabas, José, de, de habla el comandante, de nuestro compañero Blanco Muñoz, eh, Chávez suelta una perla. Él dice que él lo que aspira es una fusión cívico-militar. Una fusión cívico-militar. Esa palabra a mí me sonó siempre curiosa, porque eso es como una especie de dictadura militarista del proletariado, pero de una sociedad que no tiene proletarios. O sea, es una cosa de verdad, como tú dices, un arroz con mango, ¿no? Un verdadero arroz con mango. Ahora, yo le También, pregunto también, a también, Jonathan tam- que estaba en ese mundo, digamos, de la intelectualidad. Jonathan, ¿tú recuerdas alguna persona con, por ejemplo, con formación marxista, que estaba acompañando ese proyecto más allá de Vladimir Acosta, por ejemplo? claro, Rigoberto Lam, por ejemplo. Rigoberto, Rigoberto, ¿no? Este, pero yo quisiera decir lo siguiente, en este proceso inicial, también hay que recordar que el debilitamiento de los partidos políticos que venían desde finales del siglo XX, como se comentó en el programa pasado, habían perdido total posibilidad de acción política, estaban desestructurados y emerge movimientos de la clase media como el de educación, etcétera, que se van a confrontar con el inicio del régimen chavista, pero de una manera, a mi juicio, muy histérica, pues es decir, que no tampoco tenían ninguna discusión política si no era fuera Chávez por fuera Chávez. Recuerden que eso termina y eh, eh, después que del paro petrolero, acuérdense el paro petrolero, acuérdense el golpe de Carmona, eh, era una dirigencia tanto militar como empresarial, sin tampoco proyecto de país, sin ninguna posibilidad de diálogo democrático. Y esa fue una primera reacción eh, terrible, porque fue también sin negociación, sin acuerdo, desconociendo a los pocos partidos políticos. Entonces estábamos en una Venezuela que se estaba polarizando, pero polarizando sin teorías políticas. Yo coincido con José Guerra en esto, pues que estaban sin fundamento y creo que era peor, porque teníamos a un Rigoberto Lam, por ejemplo, que era un crítico profundo de la izquierda eh, ortodoxa, con libros dedicados contra Cuba abiertamente, y por el contrario, teórico. Bueno, recuerden que uno de los grandes admiradores aquí en Venezuela, Marta Hagnecker, pues, o sea, que sería la antítesis de Rigoberto, pero en grado superlativo. Entonces, Claro. no había, eh, era más bien, ¿cómo diríamos? Una sumatoria de sujetos sin ninguna amalgama teórica. Eso yo creo que caracteriza. Por eso es un pasticho extraño, de mal gusto, de mal sabor, una ensalada agria. Hay que recordar además, este es un dato interesante. eh, la Universidad Bolivariana se inicia con un proyecto muy interesante, que yo lo conozco porque en ese momento yo estaba en el Centro de Investigaciones Postdoctorales, estábamos, y Rigoberto Magaldi Telles estaba promoviendo la discusión,
y nosotros todos en nuestros centros se celebraba la diferencia, pues es decir, que independiente de la posición política, todos contribuíamos porque entendíamos que una universidad era algo importante para el país. Entonces ahí desde la izquierda a derecha, sí, discutimos el proyecto. Esa universidad, increíblemente, fuimos a inaugurar una sala y nada más y nada menos que la sala se llamaba Michel Maffesoli, que es un gran teórico posmoderno francés. Y tuvimos en el evento, vino Michel Maffesoli, hicimos un seminario, una discusión muy importante, y no pasó 2 años cuando le cambian el nombre a la sala y le ponen Simón Bolívar. Es muy interesante El eso comodín. porque es simbólico, es decir, porque te está diciendo que llamaste a unos intelectuales y ahí habían, les digo que habían desde opositores serios pensando esa universidad. Nada de eso que se planificó, que se hizo, nada de eso se aplicó. Se aplicó en los 4 primeros meses, pero después de suyo lo cambiaron total y lo llevaron a esta cosa, pues este mezclote que llaman chavismo, pues. Eh, Ahora, fíjate una cosa, Jonathan y José Rafael, que es que, y es lo siguiente, el proceso de consolidación de Chávez va directamente proporcional a la decadencia de los dos partidos que habían servido de pilar a la democracia, el régimen bipartidista que concibió, aplicó, diseñó Rómulo Betancourt, inspirado en Así el es, modelo, el modelo estadounidense. Dos partidos así que le es. da estabilidad al sistema, porque los sistemas multipartidarios, yo estoy convencido de eso, son inestables. Y tú lo ves por la llamada oposición venezolana, que es una sopa de letras y cuesta ordenarse. Si cuesta ordenarse antes de gobernar, ¿cómo será para gobernar? Es decir, entonces el sistema bipartidista, encarnado en AD y empieza la decadencia, sobre todo AD. AD que era el más grande, yo creo que el Partido Socialdemócrata más importante de las Américas, me parece a mí. No sé si el PRI en México puede llamarse socialdemócrata, pero se parece. Pero un partido AD muy estructurado, un partido leninista, no marxista. Entonces, ese partido empieza pues ya le empieza a afectar ya los años fuera del poder. Su último gobierno fue el gobierno truncado de Carlos Andrés Pérez, que no se puede decir que fue un gobierno de AD, que bueno, defenestrado en el año 92. 93, y ya 93, ya en el 2003 eran 10 años fuera del gobierno. Entonces los partidos acostumbrados a estar en el gobierno empiezan a resentirse. Le faltan los recursos, le faltan las gobernaciones, le falta la estructura del Estado que hacía que esos partidos fuesen lo que fuesen. Repartir las minas de zinc, repartir las viviendas del INAVI. Entonces empieza la decadencia. La decadencia porque esos partidos también adolecieron de algo, creo yo, que es que no se fortalecieron ideológicamente, no se fortalecieron, y lo mismo le sucedió a Copey. Ya Copey Copey su último gobierno lo entregó en el año 1983, ¿verdad? Y de ahí no vio gobierno más nunca. Entonces empezó esa decadencia de los partidos que no estaban, y nadie está preparado para eso, para esa sequía de estar fuera del gobierno, donde eran partidos del gobierno o partidos de gobierno, en el sentido de que vivían de las cuotas del Estado, y obviamente al faltar ese sustento, esa savia, esa sangre que hacía esos partidos funcionar, los partidos empiezan a decaer, entonces, en la decadencia. Entonces son 5 años más en la oposición, sin una buena representación parlamentaria, ya el Congreso no era lo que era. Entonces, al faltarle ese carburante monetario, más la mezclado ello con la carencia de una ideología clara, bueno, empieza la decadencia.
la decadencia, y empiezan otros partidos a tratar de ocupar ese espacio, principalmente Primero Justicia, que es el que trata de ocupar ese espacio, primero desde una posición muy conservadora, aparentemente juvenil, con cuadros muy jóvenes, pero de esencia muy conservadora, que después va mutando hacia el centro político, pero nunca lo ocupó totalmente. Entonces el país quedó en manos de quién? Bueno, en manos de los que en el 2002 y 2003 decidían la política. Los medios de comunicación, a través del canal Globovisión y otros canales que ocupaban el espacio de esos partidos políticos que ya dejaron de existir, existían como tal. Había el CNDAD, el Comité de no sé qué cosa de AD, el Comité Nacional de COPEI, pero no sin sustancia, o sea, no eran lo que eran antes. Y muchos adecos, sobre todo, habían mutado al chavismo, porque los que votaron por Chávez no fueron venezolanos nacidos eh, hace 18 años, cuando Chávez ganó. No fueron, Claro. eran los venezolanos, sobre todo. Chávez tenía mucha aceptación en los estratos, en los grupos etarios con mayor edad, que eran los que respaldaban anti-AD y que estaban decepcionados por la acción democrática. Entonces, ese espacio que dejan los partidos tradicionales lo tratan de llenar, sobre todo Primero Justicia, que fue el que salió con más fuerza, logró mucha implantación en el este de Caracas y empezó a expandirse, pero nunca ocupó ese espacio como tal en lo popular. Lo empieza a ocupar en lo popular posteriormente con Enrique Capriles, con las campañas, pero quedó un vacío y por eso es el rol tan activo y fundamental de los medios de comunicación donde se dirigía la política en Venezuela. Porque todos los acontecimientos del 2002, paro petrolero, todo esto era una orquestación donde el centro de la política estaba en los medios de comunicación. Por eso es que cuando Chávez regresa, bueno, a través del señor Cisneros, hay la reunión con Carter, Globovisión empieza esos cambios y los grupos económicos y los grupos, los medios de comunicación que influían muchísimo, dijeron, señores, yo creo que hay que esto vamos a reorientarlo porque no dio resultado. Entonces se quedó el país con ese vacío político, sin esa referencia. Entonces viene viene la Mesa de la Unidad Democrática, Ay, ay, una, ya, una visión de Ramón Guillermo Aveledo eh, extraordinaria. permíteme, porque me parece sustancial lo que estás diciendo ahorita, y para graficarlo así tajantemente, el vacío político generó una disfunción en la sociedad venezolana porque los medios de comunicación y los periodistas dejaron de jugar el rol de periodista y de medios de comunicación y ocuparon literalmente el espacio de los partidos políticos y dirigieron la política. Y eso tuvo graves consecuencias en el desarrollo de Venezuela y hay que decirlo tajantemente y me parece excelente que lo estés diciendo. Claro, y eso se expresó en un hecho concreto, desde mi punto de vista, que es cuando sucede lo abril del año 2002. Bueno, yo creo que ya está fuera de discusión que Chávez estaba liquidado, estaba entregado. Hay la foto aquella que Chávez, con una camiseta blanca, entregado. Creo que Freddy Bernal, no sé si fue en un video que le reclama, bueno, hay que, todo el mundo escondiéndose, tumbados, y, pero ese, que para mí fue un golpe de Estado, un intento, no lo dirigieron los políticos, lo dirigió un sector de la Fuerza Armada. Entonces se produce aquel caos fundamental, ¿verdad? Donde un señor llamado Carmona, se juramenta como presidente. Si hay partidos estructurados y partidos con el control de la situación, no hubiese ocurrido. No hubiese ocurrido porque Claro, todo el mundo estaba claro, claro que había claro, porque había que triangular, había que buscar los sectores del chavismo. No, pero ellos no querían eso, querían era liquidar el chavismo. Y terminaron liquidados ellos. Porque ahí lo que procedía, visto esa situación, era tratar de hacer una mayoría con el Parlamento, que algunos estaban ya, parece que dispuestos a hacerlo, pero cuando tú le dices que los pone contra el espada y la pared, y la solución era llevar a Chávez para Turiamo y encanarlo allí para toda la vida y cobrarle todo lo que había hecho y lo que no había hecho, bueno, ahí faltó política. Faltó política porque lo que dice Jonathan, ese espacio de la política, que es imprescindible, lo ocuparon unos militares inexpertos, ¿verdad? Cargados todos de un gran odio, y unos medios de comunicación, bueno, que
pusieron allí, pues, conjuntamente con grupos económicos, a unos señores que no sabían el problema en que se estaban metiendo. Y efectivamente eso hizo posible que Chávez volviera a los 2 o 3 días, apoyado por la misma Fuerza Armada que antes lo había tumbado, porque Chávez estaba liquidado. Chávez estaba César liquidado. Miguel Rondón nos contó que, que, que la cosa es más grave, porque si uno dijera, bueno, los militares, y cuando de un golpe militar, los militares saben que van a tomar el poder. No fue el caso. Este fue el único caso, yo creo, en el No mundo que unos sabía. militares dan un golpe de Estado y no toman el poder. Pero además César Miguel nos dice que hizo una entrevista justo en el momento al, Ay, al general, ¿cómo es que se llamaba? creo que era Vázquez Velasco. Vázquez. Vázquez Velasco. Vázquez. A Vázquez Velasco y le pregunta, bueno, ¿quién está dirigiendo esto? No Y sé. yo no sé. Esa fue la respuesta. Y César Miguel Rondón dice que lo tiene grabado porque fue en vivo. Le dijo, yo no sé quién está Y dirigiendo le esto. digo que Es más no grave la tenía idea situación. de que estaba Bueno, una cosa verdaderamente. yo recuerdo porque yo me enconché esos días, en esas horas, porque cuando vi que esto iba a fracasar, yo no tenía nada que ver con eso, por cierto. Era empleado del Banco Central, pero había participado en la marcha esta del 12, una cosa gigantesca para, bueno, ese para un gobierno, pues, eso no tenía Claro, otro claro. objetivo. Entonces, vi un general que lo llamaba Medina Silva, con los guantes, ¿cómo llaman? Con las manos guantadas, blancas, con una espada, Claro, este, guantes de desfile. ajá, el desfile. Y yo dije, Sí, bueno, no sé, a mí se me vino a la cabeza el golpe de Videla, el golpe de Pinochet, ese tipo con traje de campaña dirigiendo una operación militar para tomar el poder. claro, Esto, claro. la palabra es bisoños, novatos, ni siquiera decretaron el estado ¿cómo llaman esto? La prohibición de circulación de la gente, el toque de queda, que es No, lo que excepción. corresponde, o sea, cosas del librito, si es que vas a dar un golpe, si es que vas a dar un golpe. Y si lo quieres revestir como cívico-militar, bueno, ahí estaba el Congreso, había sido electo. Bueno, trata de romper esa mayoría chavista que hay allí, como decía Rómulo Betancourt, una frase famosa que cuando le dijeron, mira, presidente, hay una conspiración, eso fue en el año 61, 62, y era verdad, 4 intentos de golpe, el Carupanazo, el Barcelonazo, el de La Guaira, otro del Táchira, todos abortados. Entonces le dicen a Betancourt, presidente, hay conspiración por todos lados. Y Betancourt suelta estas palabras, dice, a los militares hay que aplicarle la política del general Obregón. Y Simón Sáenz, alguien le pregunta allí, ¿y qué es eso, presidente? No hay un general que aguante un cañonazo de 40.000 pesos por el estómago. Cosa de Rómulo, no, esto es verdad, fue auténtico. Entonces, si tú vas a deponer a un gobierno que había sido electo como el de Hugo Chávez, pero que estaba en ese momento en una situación de impopularidad muy grande por todos los desarreglos y todos los errores de Chávez, y lo quieres revestir de democrático, que no aparezca como golpista, porque esa palabra es muy dura, tú has debido tratar de fracturar al estamento político del Congreso y que el Congreso declare la vacante absoluta del presidente, se nombra una junta, un presidente, un vicepresidente, que era el que ocupa el cargo, y se convocan unas elecciones. Se hubiera buscado la forma jurídica para eso. Y si ibas a dar un golpe de verdad militar, ha debido tener las unidades comprometidas y declarar con los cuerpos policiales un estado de sitio. Aquí no se mueve nadie por 2 días. Tomas el poder, Así es. haces lo que tenía, lo que dan un golpe. Pero no hicieron ni lo uno ni lo otro. No hicieron y las dos cosas lo hicieron mal. Entonces, al hacerla Así mal, es. bueno, entonces sale Baduel, que es el que rescata a Chávez, allá se atrincheró, viene el rescate, con todos pues, los factores, viene la contraofensiva, y bueno, y reinó de nuevo Chávez, viene ese periodo de sequía otra vez, y luego, pues, estos intentos, que si la Plaza Altamira, ya lo que iba a suceder no sucedió. Unos militares por aquí, descontentos, entonces todos se fueron quemando en esa olla de los intentos fallidos. Bueno, hasta hoy, por cierto, hasta hoy.
José, hasta hoy. resume ya esta parte para entrar en la última parte que es de Maduro, porque ya nos queda poco de programa y sería muy importante llegar a esta etapa, ¿no? El Bueno, momento presente. sí, sí, bueno, Chávez ya con la enfermedad, pues el cáncer, que ya eso fue todo un misterio, eso lo develó un doctor llamado Salvador Navarrete, que fue el que da el parte pues, del drama del presidente Chávez, con sufrimiento muy grande. Entonces Chávez enfrenta un dilema. ¿Quién es el sucesor? Porque ya estaba la falta absoluta, y con la falta absoluta había que hacer elecciones. Entonces Chávez tenía, ahí habían dos, Maduro o Diosdado. Chávez optó por Maduro, sin duda. Algunos dicen por recomendación de Cuba, porque no le tenía confianza a Diosdado, pero el hecho es que escogió a Maduro. Yo creo que el Chávez lo escogió más, desde mi punto de vista, porque veía en Maduro una persona más comprometida con sus ideas, su forma de ver el socialismo, me parece a mí. Me parece a mí. Maduro venía de la Liga Socialista, tenía tradición de izquierda, no es el caso de Diosdado. A lo mejor lo tenía, pero como era militar, pero el hecho es que escoja a Nicolás Maduro. Y No, escoge a Nicolás Maduro, Diosdado había estado en bandera roja, ¿sabes? Diosdado, Diosdado había estado en bandera roja, sí. sí, 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 no, no sí. sabía. Yo sabía que había Yo estado tampoco lo sabía. Rojas Suárez, sí, Rojas Suárez, No, pero él había estado en bandera roja, me lo dijo en algún momento Carlos Hermoso, me dijo, sí, él estuvo relacionado con nosotros hasta que vino la cuestión del golpe que no funcionó y él empezó a deslizarse de bandera roja. Pero él ok. estuvo Bueno, vinculado con bandera. bueno, el hecho es que Chávez tenía más confianza en Maduro y escogen a Maduro. Escogen a Maduro, bueno, y comienza otra vez la hora loca. Ya Maduro, ya habían signos claros, clarísimos de una conformación autoritaria en el gobierno y Maduro la profundiza. Maduro la profundiza, yo creo que todos estarán de acuerdo acá en que ya digamos, Maduro tenía experiencia de gobierno porque había sido canciller, vicepresidente, estuvo con Chávez desde el día uno y eso le daba leverage, le daba capacidades para asumir. Pero yo creo, a estas alturas no hay ninguna duda de que Maduro no tenía idea del país que se iba a enfrentar, ni tenía las herramientas para hacerlo, porque para ser presidente tú necesitas una visión de país, a dónde quieres llegar tú, hacia dónde quieres conducir al país, al socialismo y qué tipo de socialismo, o quieres mantener este régimen híbrido allí. El hecho es que Maduro se hace sumamente autoritario, y Maduro entonces empieza a hacer algo que yo creo que fue fundamental desde mi punto de vista, y era que Chávez siempre le dio un rol estelar a la Fuerza Armada, pero cuando usted ve, y eso está en mi libro, Maduro, Economía y Política, Maduro pasa a depender total y absolutamente de la Fuerza Armada, total y absolutamente. Entonces empieza a darle cargo a la Fuerza Armada, a los integrantes de la Fuerza Armada en posiciones claves donde se manejaba el dinero. Todos los ministros de Finanzas fueron casi todos militares. Ministro de Alimentación, donde había el control de cambio ya desde el año 2002, 2003, que Maduro lo hereda posteriormente, todos los que dijeron eso fueron militares. Primero Hernández Vélez, después fue el coronel Barroso, ministro de Alimentación, el general Oropesa, lo que llamaban los centauros, Marcos Torres, había un grupo allí, habían dos Osorios, Carlos Osorio y Félix Osorio. Entonces, eso quedó en manos de los militares. Luego crean el Banco de la Fuerza Armada, la televisión de la Fuerza Armada, y está en mi libro, o sea, toda la cantidad de empresas vinculadas al sector militar, entonces era como un gobierno paralelo en materia militar. Bueno, ahí está la lealtad pues, de la Fuerza Armada. Eso lo construyó Maduro. Eso lo construyó Maduro, vista la experiencia de lo que había sucedido anteriormente. Y creo yo que en alguna manera a él le ha sido funcional. Para el país ha sido un desastre el rol de la Fuerza Armada en los asuntos económicos. Tanto lo fue que creo que fue en el año 2015
que el general Padrino dijo, es hora de que la Fuerza Armada se retire de todas las funciones públicas, porque eso eran casos de corrupción permanentemente. El caso del Ministerio de Finanzas, el caso de la bolsa CLAP, que antes de que la manejara SAP, Alep Saab, la manejaba la Fuerza Armada. O sea, eso fue, bueno, el Banco Venezuela, manejado por militares. Primero Humberto Ortega Díaz, que no tiene nada que ver con Luis Ortega Díaz, después Marcos Torres. Es decir, estaba ahí, estaba donde estaba la sustancia del gobierno, ahí estaba la Fuerza Armada. Entonces ¿Qué el opinas general tú? Padrino dijo que era hora de que los militares salieran de eso porque el desprestigio era muy grande. Ya portar el uniforme de gala en una situación familiar en la calle no era bien visto justamente por los casos que involucraban, que salpicaban a la Fuerza Armada. ¿Qué opinas tú del argumento que el bloqueo en el primer gobierno de Trump generó la máxima pobreza en Venezuela? Eso es falso. Eso es falso y está documentado que es falso. Porque fíjate, eh, Maduro gana la elección. El presidente Chávez muere el día que se murió. Creo que fue el 13 de marzo, creo que fue que se murió. Entonces empezaron un cuento de que no era, de que sí, Chávez se murió ese día. Ahí me lo dijo un hombre cercano a la inteligencia. Me dijo, se murió ese día, se murió. Yo recuerdo ese día. Estaba yo hablando con Américo de Gracia, por cierto, que está preso. El ambiente era extraño. Bueno, muere Chávez y empieza Maduro a hacerse ya cargo del poder y gana la elección muy cerrada a Capriles. Pero no sé si ustedes se van a recordar la carta de Giordani. ¿Se recuerdan de la carta de Giordani? Donde él dice que fundimos la economía para ganar las elecciones. Y así fue, el país se quedó sin reserva. Entonces, la primer síntoma de que las cosas no iban bien ocurrió en el 2014, cuando la economía empieza a caer en medio de precios petroleros elevados, porque tenía todos los desequilibrios acumulados, la inflación estaba reprimida, las importaciones en el año 2013 y 2012 fueron el récord. Entonces ahí se empezó a incubar. Entonces la crisis económica se hace manifiesto en el 2014 y la caída de la producción petrolera comprobada en el 2012 comienza la caída de la producción petrolera. El plan Siembra Petrolera para llevar la producción diseñado en el 2005 a 6 millones de barriles, en lugar de llevarla a 6, la llevó a 2, de 3,5 a 2, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Entonces, no es verdad que la política de máxima presión aplicada por Trump fue la causa. No es verdad. Comprobadamente no es verdad. ¿Qué hizo esa política de máxima presión? Exacerbó lo que ya venía. Porque la hiperinflación es del 2017. Ahí comienza la hiperinflación. Y la máxima presión es de marzo, abril del 2019. Entonces, no hay correspondencia de fecha. Ahora, quien diga que la política de máxima presión no tuvo efecto, también está equivocado. Sí tuvo efecto. Agravó una situación que había creado el propio Maduro. Es que esto fue tan alocado, José Rafael y Jonathan, que entre el año 2014 y el año 2017 hubo 4 presidentes del Banco Central. No duran 10 meses. Eso es la expresión de la crisis. A Giordani lo sacaban de planificación, lo llevaban para Hacienda. A Merente lo sacaban del fondo del BANDE, lo llevaban para el Banco Central. Del Banco Central lo paseaban un rato para Hacienda, lo devolvían al Banco Central. Después el Banco Central lo pusieron en una comisión. Entonces, no había quien dirigiera la economía. Bueno, a Ramón Bobo, perdón, Ramón Lobo, dije Bobo. Lo nombraron presidente del Banco Central y no sabía dónde quedaba el Banco Central. Es decir, a Ricardo Sanguino tuvo presidente del Banco Central 3 días, 4 o 5 días. Sí, eso fue una locura. Nombraron a un muchacho del CENDE, no ustedes lo conocen, Luis Arias, ministro de Planificación, y él no sabía qué era el Producto Interno Bruto, y era el ministro de Planificación de la Economía que había sustituido a Jorge Giordani. Eso fue el caos generalizado, PDVSA con 2 presidentes, uno cada 4 meses, Eulogio del Pino, después el primo de Chávez, o sea, eso Una fue locura. la obra loca. Entonces, no me van a decir a mí que eso fue causado por la política de máxima presión. Eso fue causado por una política de un presidente y de un equipo económico que no tenía nociones de cómo enfrentar una crisis que ya venía gestándose del año 2013, cuando fundieron la economía para ganar las elecciones, Enrique Capriles y después Chávez, Nicolás Maduro,
prácticamente con el presidente Chávez en capilla ardiente, lo enterraron unos días antes de las elecciones. Y ahí fundieron la economía. Entonces, no es verdad, Jonathan, que la política de máxima presión del presidente Trump fue lo que generó la crisis. No es Ahora, cierto. ¿por qué crees tú que no hemos podido salir de Maduro? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay varias cosas ahí, ¿no? Uno, la más fácil es por los errores que hemos cometido. Es la pregunta obvia. Bueno, porque nos hemos equivocado. Pero yo creo que también hay otra causa, creo yo. Maduro fue mayoría hasta la elección con Capriles, pero una mayoría muy tenue. A partir de allí, Maduro dejó de ser mayoría. Pero la oposición, Párate un momentico. ¿Tú aceptas entonces que en el 2013 efectivamente Maduro ganó las elecciones del 2013? ¿Aceptas eso? Porque es el argumento que ha dicho, eh, y quisiera tocar esto, porque esto lo dijo Juan Barreto, lo dijo ¿cómo se llama? El que está preso, Enrique Márquez. Enrique Enrique Márquez, Márquez. dijo que en el 2013 efectivamente se abrieron las actas y se contaron los votos y efectivamente habíamos perdido nosotros, había perdido Capriles y ganó Maduro. ¿Tú aceptas Bueno, esa tesis? te la voy a poner en razón inversa. No se puede demostrar que Capriles ganó. Es decir, eh, 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 Ya entendí, porque ¿ah? Para mí, ya para entendí. mí, para mí no se Claro, puede mostrar que Enrique, para mí no se puede ok, mostrar que Enrique ganó, no se pudo demostrar, porque perfecto. había unas mesas itinerantes, había un conjunto de irregularidades, pero los números que están, y eso yo creo que hay que ser responsable en esto. O sea, los números que están en el CNE le dan la victoria a Maduro. Yo recuerdo que esa noche yo hablé con el difunto doctor Félix Seijas, que estaba haciendo los exit polls y las medidas, y llegó un momento como a las 10, 8 de la noche. Yo nunca lo molestaba para preguntarle, porque él tenía un gran aprecio conmigo y me daba números y yo tenía información privilegiada. Me dijo, esta es la primera elección que yo no sé quién gana. Digo, doctor Seija, pero, ¿qué dicen los números? Porque tú me dices, bueno, está ganando este por tanto, más un error estadístico, y dije, bueno, está en la zona de indecisión, porque todo muestreo tiene un error estadístico. Y me dijo, para mí está ganando Maduro con por 0,5, pero el error es 2%, o sea que puede ir por cualquier lado. Lo último que me dijo. Entonces, claro, Increíble. entonces tú dices, bueno, yo no estoy seguro que gané las elecciones, entonces me lanzo a la calle y, y luego me cuentan papeleta por papeleta y pierdo. ¿Cómo quedo yo ahí? No, Como es un que loco. lo que dice, lo que argumenta y lo argumentó Vladimir Villegas, Enrique Márquez, que hubo la auditoría, que se cumplió con la Enrique Márquez auditoría era representante, perfectamente. Enrique era representante en el CNE, Por Enrique eso, Márquez. Sí, Yo por recuerdo, eso, yo estaba allí. por Pero eso. bueno, pero volviendo. Entonces, No, porque eso no es un detalle cualquiera, porque no. eso es un detalle importante, porque la confianza en el voto y como forma de lucha se da a partir de la honestidad. Y en ese momento determinado, la oposición no fue honesta con el pueblo venezolano. Yo me vine a enterar que hubo auditoría después del 28 de julio, que lo dijo Enrique Márquez, que lo dijo Juan Barreto, que lo dijo Vladimir Villegas. Hasta este momento yo no sabía, yo creía honestamente en lo que nos habían dicho, que habíamos ganado y que y nos habían eh, arrebatado. nos habían arrebatado. Bueno, Sí, eso ya, digamos, eso fue bueno, ese es un primer problema. Entonces, eso creó allí un cisma, porque vamos a tener así las cosas como son. María Corina y Leopoldo en ese momento dijeron que fue que faltó testículos para llamar a la gente a la calle, a ir a Miraflores. Ese día hubo 14 muertos en Caracas, 14. es cierto. Por el problema de que toquen las cacerolas, baile, salsa, yo no sé cómo fue, pero hubo 14 muertos en Caracas. Entonces, el líder tiene que tomar una decisión ahí. Pero le estaba diciendo que, ¿por qué Maduro está todavía en el poder? Bueno, porque el gobierno empezó a mutar, y la oposición, desde mi punto de vista, no valoró adecuadamente el fenómeno del Maduro y la estructura de poder, sobre todo el rol de la Fuerza Armada. Entonces, siempre buscando quiebre en la Fuerza Armada, buscando a Dios por los costados,
no se dedicó a entender el fenómeno de Nicolás Maduro, que estaba en el poder, ¿verdad? La alianza que Maduro había construido, y entonces tomó una política, digamos, de retar a Maduro en un campo en el cual no nos fue bien. Unos justificados y otros no justificados. Por ejemplo, la salida de 2014, eso fue un error. Eso fue un error, eso fue un intento de poner a Maduro con unos supuestos militares que no salieron. Esa noche fue terrible. 12 de febrero del año 2014. Fue terrible, terrible. Pocos muchachos muertos y no se dio, pues. Y luego empezaron estos movimientos y se empezó, como dice Jonathan, a cuestionar el mecanismo que nos había llevado a ganar las elecciones, perdón, a disputar las elecciones, que fue el voto. Entonces vino la abstención, primero del 2005, después, bueno, ya ha pasado las elecciones. Es más, las elecciones del 2015 parlamentaria, había gente que estaba ahí con la constituyente. Y nosotros decíamos, vamos por la vía electoral. Y después, bueno, todo este ciclo de abstenciones y de ensayo y error, que lo que demostró es que justamente lo que estamos hablando, cuando hay esa fragmentación partidista, cuesta mucho tomar decisiones. Mira, a mí me cuentan, yo no participaba en política activa, pero el esfuerzo que hacía Ramón Guillermo Aveledo para congeniar con esos partidos, micropartidos, subpartidos, átomos de partidos, donde un partido era un voto. Entonces, un partido que tenía 50 electores valía lo mismo que AD, que tenía 500.000, o Primera Justicia, que tenía 300.000. O sea, era un mecanismo de toma de decisiones muy complejo. Entonces, eso hacía difícil. Luego vino la ruptura cuando algunos optaron pues, por la vía no electoral y otros se quedaron en la vía electoral y ahí vino pues la ruptura. Todo eso fue abonando el terreno para un régimen autoritario, porque esa es la otra, de un régimen autoritario, ya como dice yo Magdaleno, autoritarismo cerrado, puro y simple. No supimos comprender el momento, y el activo más importante para enfrentar a un régimen así es la unidad. La unidad con algo que es del librito, que es un programa mínimo. Ni siquiera el programa mínimo nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, un liderazgo fraccionado, varias cabezas. Yo soy partidario de que el liderazgo es colectivo, pero tiene que haber un líder de la oposición, como lo hay en todos los países. Y allá en Venezuela hay otra enfermedad, Jonathan y José Rafael, que es lo siguiente. Los políticos que dirigen partidos fracasan, no llegan al poder y tú lo ves 15, 20 años dirigiendo los mismos partidos. No hay renovación, poca renovación, salvo excepciones. Fracasan una vez, siguen, vuelven a fracasar, siguen. Entonces, pareciera que le aplicaron la doctrina del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, que lo atornillaran en el poder, lo atornillan. Brezhnev se murió en el poder, bueno, Stalin se murió en el poder, Khrushchev en el poder, Brezhnev en el poder, Andropov, porque le dio un infarto, todos se morían en el poder. Entonces, los partidos, o sea, ve la estructura de los partidos tradicionales en Venezuela y los emergentes, los mismos dirigentes prácticamente, salvo excepciones de unos que hicieron un esfuerzo por renovar, pero es lo mismo, las mismas caras principalmente. Entonces, haya faltado ese ingrediente de que cuando el político se fija un objetivo y una meta y no se cumple, tiene que darle chance a otro, Ahora, renovar, y eso no ha ocurrido en la política pero venezolana. el 28 de julio se dio una unidad. eh, María Corina se incorporó a Del la... 28 de julio de 2024. Ah, 28 de julio de No, 2024. exacto. Se dio ese proceso que se dio fue porque se dio una votación interna de la oposición, Sí, votamos, claro. elegimos y ganamos las elecciones. Ahora, Sin sin duda. embargo, Eso está sin fuera de duda, discusión. ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿qué pasó después? Esta Bueno, división que vivimos los venezolanos de a pie entre los dirigentes, acusándose unos a otros, eh, unos participando en unas elecciones de gobernadores, otros negando que se debía participar. Estoy pensando en la persona de a pie. ¿Qué nos dice a las personas de a pie que no dirigimos, que los vemos allí confrontados entre ustedes? bueno, yo tampoco dirijo. Yo soy un actor secundario en esta novela.
pero algo conozco de lo que sucedió. Eh, Obviamente la candidatura de Edmundo, sabemos cómo surgió. Surgió por un error de cálculo del gobierno tras las negociaciones de Barbados y de Qatar, donde el gobierno, buscando un alivio pues, de las sanciones de Estados Unidos, que ya se le habían dado, aceptó que la tarjeta más votada de la historia de Venezuela participara, que fue la de la Unidad Democrática, la MUD. Y bueno, no había candidato. Esa tarjeta, ese candidato de Mantapa, se lo habían ofrecido a varios y dijeron que no. Y apareció Edmundo González, que puso como condición que o lo apoyaban todos o él no iba. Bueno, apoyaron el mundo todos. Ya estaba inhabilitada María Corina ya del 30 de abril, del 30 de marzo. Luego la señora Corina Llori, porque el gobierno se la estaba jugando así, sabía que estaba perdiendo. Y acepta el mundo porque pensó que ya un señor, bueno, en las condiciones en que estaba el mundo, pues le podía ganar las elecciones, todo lo que ya conocemos. Eh, 2 semanas antes de las elecciones, 2 semanas antes, yo estaba para irme para Venezuela. Entonces, esto va a ganar, yo voy a ir a hacer mi modesta contribución. Y en Bogotá me, paró, me pararon 2 personas, me dijeron, no te vayas para allá. Uno de ellos fue William David y el otro fue Luis Aquiles Moreno. Le dije, no te vayas, porque vamos a ganar, pero no vamos a cobrar. Le dije, ¿cómo? No vamos a cobrar. Tipo, no van a entregar. Y eso me dejó en el sitio. William Total. Dávila. Sí, sí, sí. No, pero eso no me lo dijo William. Eso me lo dijo otra persona. No va. Entonces, me devolví. Consulté mi esposa y amigos cercanos. No te vayas, porque después que entre no va a poder salir. Bueno, total es que, ¿qué es lo que yo creo que faltó allí? Bueno, María Corina obviamente se echó esa campaña encima, Juan Pablo, todos los dirigentes, pues, se echaron encima, pues, los obstáculos, cruzando el río, por bote, por cayuco, es decir, todos los obstáculos y ganaron la elección. Para mí, Así es, ¿ah? Para mí, ¿qué faltó? así es. Faltó el antes, durante y después. Antes, eh, yo hablé con un encuestador, con 2 encuestadores venezolanos, unos 6 días antes de las elecciones. Mira, no hay forma de que el mundo pierda, técnicamente. No hay forma, no hay forma, no hay forma. Tiene que equivocarse la matemática y la estadística como nunca se ha equivocado en el planeta. Esto es una ventaja de 25 a 28 puntos. Eso no se puede cambiar, a menos que pase un fenómeno extraordinario. Con esos números, yo hubiera hecho 2 cosas. Yo le hubiera bajado un poco el perfil a María Corina, le hubiera bajado el perfil a 2 voceros que estaban en España muy activos y le hubiera dado toda la responsabilidad a Edmundo González para que con presidentes latinoamericanos, con el presidente de los Estados Unidos y la Unión Europea, hubiesen tener interlocución con el gobierno y decir, mire señores, todo lo que hemos dicho, que si la Haya, que si narcotráfico, que la cabeza de Padrino, la cabeza de Diosdado, la cabeza de Maduro, la cabeza del otro, tienen precio, nada de eso va a funcionar, que vamos a ganar las elecciones, vamos a hacer un acuerdo de amnistía general, ustedes tienen el Congreso, vamos a buscar inclusive un cogobierno, pero entréguenos el poder. Yo creo que eso faltó. Entonces empezaron a aparecer voceros hablando de que, bueno, que ya eso estaba listo, de que ya no había manera, y bueno, 2002 otra vez. Todo o nada, lo que hicieron a Chávez. Maduro, viéndose perdido, el ala pues más dura, optó por el camino de decir que habían ganado robándose las elecciones. Yo, a mí me llegó a través de un amigo un mensaje de una persona retirada de la Fuerza Armada y me dijo, van a entregar las elecciones. Me dijo, lo que yo no creo es que vaya a perder Maduro, Maduro va a ganar. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Con qué número? Va a ganar. Pero, y dijo, y si no gana, entrega. ¿Tú crees? Entrega, claro, claro que entrega. La Fuerza Armada, por lo menos hasta donde yo sé, entrega. Por otro lado, a los 2 días me escribió una persona también, me llegó un correo y se me identificó y para acá. ¿Tú te acuerdas que una vez te vi cuando la campaña, que tú eras diputado, pasé por Fuerte Tiuna y yo te saludé y para acá? Ese soy yo, me dijo. No vas a entregar. No entregan. No entregan. ¿Sí? No entregan. Entonces, faltó política los días antes. Y el día 28, en la tarde,
cuando ya la sale total, porque el TN estaba totalizando y los que estaban allí viendo estaban totalizados porque esos informes existen, yo los vi, que era inevitable la victoria de Maduro, perdón, de Edmundo González y la derrota de Maduro. O sea, la totalización estaba dando claramente la tendencia y por eso es que la lograron, la pararon y dijeron que habían hackeado, etcétera. Yo creo que Sí. en ese momento el mundo ha debido decir, señores, todo indica que yo gané las elecciones. Edmundo, no María Corina, porque el candidato era Edmundo. Señores, se va a entrar en una nueva etapa en Venezuela de tranquilidad, de sosiego, de respeto a los derechos humanos, se va a reconocer al que perdió, no va a haber persecución. Haberlo dicho, porque si tú esperas que el gobierno lo diga, ya la palabra que vale es la del gobierno. Entonces, eso faltó durante. Y después, el 29, cuando el pueblo salió a la calle a pedir el triunfo y exigir su triunfo, que fue manifestaciones masivas, espontáneas. El error fue haber recurrir a la gente en la casa. Lo que le criticaron a Capriles. Exactamente lo que le criticaron a Capriles. Exactamente. Sí, Pero con es la verdad. diferencia que Capriles no había ganado y el mundo sí había ganado. Entonces, bueno, el gobierno, bueno, ya lo que sabemos, lo que pasó lo sabemos. El gobierno se empleó a fondo, se unificó en la represión, los cuadros policiales y militares no se fracturaron, salieron a reprimir, bueno, 2.000 personas detenidas. Eso fue, yo creo que hubo más detenidos en Venezuela en esa época que en el 13 de septiembre del 73 en Chile, creo yo. Coordinaron En 24 horas. en En 24 24 horas. horas había más de 2.000, Más de 2.000 presos más de 2.000. Sí, sí. y 26 personas asesinadas. 26 personas asesinadas. Entonces, ahí ha debido un liderazgo con mayor determinación, haber tomado riesgo, bueno, riesgo que hay que hacer en la política, de decir, señor, nosotros ganamos las elecciones, llamamos al pueblo pacíficamente a que se le haga respetar su elección. Y yo Ahora, tal vez hubiera pasado otra cosa. Tal vez no, pero, tal vez sí. Pero si eres pero candidato fíjate, y te estás jugando la Sí, carta hasta el final, de repente se hubiese roto la la cohesión. solidez, sí, del aparato militar y policial, porque ante la presión que se hubiese montado, es muy probable que esto se hubiese roto, ¿no? Sí, pero estamos probablemente, hablando de supuesto, pero por fíjate supuesto. tú, pero esto es evidente, porque el supuesto es que una forma de interlocución política distinta a la de María Corina ese es el fundamento del supuesto. Una forma de interlocución distinta a la de María Corina generaría la posibilidad de una afabilidad del gobierno a entregar el poder por vía de la presión. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate tú que después de las elecciones, Enrique Márquez y María Corina Machado tienen dos tácticas distintas para enfrentar al poder. Enrique Márquez estaría exactamente en el supuesto que tú estás diciendo, es decir, una interlocución distinta, afable a negociar, diciendo que la vía es estrictamente institucional, es decir, en ningún momento ofendiendo, agrediendo, en ningún momento llamando a Estados Unidos a invadir, es decir, exactamente una discursividad y una práctica política distinta a la de María Corina. Lo evidente es que está preso. Bueno, pero fue en otro momento, cuando ya venía no el flujo, sino el reflujo. Ya tú estabas a la defensiva. Entonces el gobierno podía meter preso a cualquiera. Si hubieras hecho eso que dijo Enrique, antes, En los pues primeros perfecto. momentos. Los primeros En momentos, lo- en pues lo- todo tiene su tiempo. Ahora fíjate, ¿cuál es el problema que yo veo allí? El problema que yo veo allí es Ajá. que, es más, había un video que estaba circulando allí de cuestiones de María Corina, y la información que había era que en los cuarteles había una campaña muy dura contra María Corina, porque María Corina había estado en reuniones con George Bush, había ocupado digamos, en la OEA cuando se pidieron sanciones contra Venezuela. María Corina ocupó la silla de Panamá. Es decir, había un conjunto que tenía, por lo menos en un sector, hasta donde uno sabe, como una animadversión allí. Y obviamente esto iba a crear. Y además estaba el hecho siguiente.
¿quién era el presidente? ¿Edmundo o María Corina? Bueno, María por Corina era la supuesto. líder, eso no había duda, pero el presidente era Edmundo. Entonces el presidente ha debido cumplir su rol y ponerse, Claro. señor, mira, vamos a dividirnos aquí el trabajo. Entonces empezaron las cuentas, bueno, empezaron a contar los pollos antes de nacer. Bueno, nombramos a María Corina vicepresidenta, ¿verdad? Y María Corina va a ser, de hecho, la presidenta, porque el mundo, bueno, se sabía pues las condiciones del mundo, su carácter. Entonces, hubo un conjunto de mensajes, desde mi punto de vista, ya con un año que esto ha sucedido, que esto sucedió prácticamente, que no crearon las condiciones para ello. No estoy diciendo que si te hubiera comportado como Gandhi, ¿verdad? Te hubieran entregado el poder. A lo mejor no te lo entregan, porque era una determinación de no entregárselo ni siquiera a Gandhi, ni siquiera a la Virgen María de San José o a la hermana Rendiles. Pero era del librito, jugada del librito, ¿verdad? Que tenías que triangular con el gobierno porque sabía, si tú hubieras caracterizado al gobierno como una dictadura, y además uno le ponía el cognomento, el apellido de narcodictadura. ¿Tú crees que una dictadura dura así como tú lo has definido? ¿La vas a enfrentar en el terreno donde no te ha ido bien nunca? Que es el terreno de la fuerza. Yo creo que no. Entonces, yo creo que algunos han debido bajarle la temperatura, sobre todo en Madrid, en Miami, eso estaba alborotado. Bueno, sed de venganza, pues. Uno le llaman de justicia, otro de venganza. Yo creo que le faltó ver la película Invictus de Nelson Mandela, donde aquel Ahora, hombre que ¿qué hacer? pasó, ¿Qué hacer? Porque ya estamos terminando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este momento? ¿Cómo tú crees? ¿Qué buena práctica tenemos a partir de todas estas reflexiones que has dicho, que a mi juicio muy acertadas? eh, Has mostrado los errores. Bueno, ¿qué hacer? Porque terminamos los venezolanos desesperanzados en las casas. bueno, hoy estamos en 1814, lo que Bolívar llamó el año terrible, emigración oriente, derrotas en Urica, todo. Yo creo que hay que, como decía Alfredo Maneiro, desencillar, es decir, reflexionar bien dónde vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, sobre todo tratar de recomponer la unidad con un liderazgo colectivo que se respete. No puede ser que yo, porque sea líder, salga con una posición adelantada sin consultar a los demás. O sea, recomponer la unidad y sobre todo fijarse cómo es lo que llaman ahora pomposamente la teoría del cambio. Es decir, vamos a seguir insistiendo en vías heterodoxas, para ponerle un nombre, para acceder al poder, o la vía es insistir en la vía del voto. La vía heterodoxa nos garantiza que el liderazgo, ¿cómo definimos el liderazgo? Porque lo cierto es que buena parte del liderazgo hoy está o detenido o en el exilio. Y lo que queda en Venezuela no la tiene nada fácil, nada fácil, nada fácil. Entonces, uno, definir un plan de cómo vamos, porque hay personas que dicen, hasta que no reconozcan el 28, no participo ni siquiera en una junta, en una elección de junta de condominio. Eso es una tesis. Hay otra tesis que dice, bueno, si nosotros queremos derrotar a Maduro, tenemos que derrotarlo una y otra vez en ese terreno. Las dos tesis están enfrentadas ahorita. Pero tiene que haber un punto de encuentro, y sobre todo de la dirigencia. La plataforma unitaria democrática, yo creo que ya eso cumplió su rol, como lo cumplió la Mesa de la Unidad Democrática. El último presidente exitoso fue el doctor Omar Barbosa. Ahora está en manos de Roberto Enríquez con unos documentos allí sin, ¿cómo se llama? Incoloro, insaboro e insípidos. No hay direccionalidad. Yo creo que eso hay que recomponerlo. Sin una dirigencia que se unifique en torno a un objetivo, lo veo difícil. Yo creo que hay que pasar este Rubicón de estas dos derrotas electorales, me refiero, ¿no? Políticas, tal vez no, pero electorales, y sentarse pues en una especie de congreso a repensar las cosas porque el país no es igual y va a ser igual después del 28, por 28 ganaste. Y esa deuda Que está no la cobrada. propuesta sería Estamos, para ubicarla bien, estamos, la propuesta que tú estás diciendo, antes de actuar, sentémonos a analizar en un gran congreso prácticas, bueno, errores. es que debería hacerse pronto porque ya estamos a 8 días del primer año del 28 de julio. Sí, sí. Y el O sea gobierno que te puso las elecciones justamente el 27 para ellos celebrar el 28.
O sea, eso está pensado. Exactamente. O sea, no se puede subestimar a esta gente. Que Maduro es autobusero, que Maduro es analfabeta. No, no, esos fueron unos grandes errores que cometimos. Maburro, o sea, esos grandes errores, etiquetar a un dirigente político. Mira, en la biografía que hace Santiago Carrillo, que estuvo en el exilio la mitad de su vida, cuando Franco, cuando el libro de la biografía que hace Santiago Carrillo de Franco decía, no era inteligente, pero tampoco era ningún bruto. Era un tipo muy hábil en la política y se murió en el poder. Franco Claro, se murió en el poder. Y cuando se estaba claro, claro. muriendo decía, no se preocupen, que esto está atado y bien atado, porque ya tenía sucesor. Aquel general inculto, católico, más que, ¿cómo se llama? Casi del Opus Dei, un hombre, pero, y Santiago Carrillo hace esa descripción en la biografía que hace de Franco. Dice, no era un hombre de talento, de intelecto, pero un hombre políticamente hábil. Y nosotros hemos cometido ese error. Entonces, la propuesta, sentarnos, discutir, a calzón quitado, como decimos en Venezuela, con mucha humildad, reconocer los errores que hemos cometido, dejar los odios, los rencores personales y ubicarnos, tomar una dosis de Ubicatex, una pastilla que se llama Ubicatex, para ubicarnos en el Sí, momento. señor. Señores, la partida hoy, y es la verdad, no la ganó Maduro, porque está en el poder. Si no, no estuviera en el Claro, poder. O no la ganó. Así es. sí, O tú claro. piensas, o hay gente que dice que estamos más cerca hoy que el día 28, y eso no es verdad. Eso No es es engañar a verdad. la gente. Eso es engañar a la gente. Entonces yo creo que eso es, uno, hacer ese congreso, dos, definir una política, tres, tener una actitud proclive a un entendimiento y definir una línea clara. ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? Como el bonguero en el cuento de doña Bárbara. No es para dónde vamos, sino con quién vamos. Muy bien. Muy bien. Últimas Muchas gracias, palabras. José. De verdad que han sido extraordinarias. Despídete de nuestro público, que fue muy bueno este programa. Yo creo que va a dar para reflexionar a toda la dirigencia política. Lo recomiendo. Acuérdense de darle la campanita, darle me gusta. Haga sus críticas, sus comentarios, lo que opine, porque eso genera el debate, que es muy importante. La propuesta de José Guerra, un congreso, todo a calzón quitado. No se la pierda. Muy Y bien. mi frase es la que dijo Churchill después de la evacuación de la operación Dinamo de Dunkirk, que terminó en junio de 1941, cuando evacuaron a 330.000 soldados. Dijo, ninguna guerra, habiéndolo autorizado Churchill, ninguna guerra se gana evacuando soldados sino peleando. Y después dijo, lucharemos en el aire, lucharemos en la tierra, lucharemos en el mar, pero no nos derrotarán. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias, José. Un gran Bueno, camarada, abrazo. que esté muy bien.